todas estas charlas, de todos estos encuentros, es, lo podéis imaginar, la palabra de Dios. Si yo no os llevo al encuentro con la palabra, vosotros y yo habremos fracasado totalmente en este intento. Si de estos encuentros nos surge como un ansia por la palabra de Dios, no habrá valido la pena. Os lo digo de verdad. Recibiréis cosas, informaciones, noticias, fechas, personajes, acontecimientos, pero si no os llevo al estudio, al encuentro, al diálogo con la palabra, seguramente no habrá valido la pena venir las tardes de los jueves a encontrarnos aquí. La palabra de Dios es eso, Dios hablándonos a nosotros, Dios que nos sale al encuentro, Dios que llena nuestro corazón con una palabra tierna y seductora, Dios que nos dirige una palabra al corazón. Pero decíamos como esta palabra evidentemente ha surgido en un contexto vital concreto, en un ambiente concreto, en unas circunstancias concretas, con unos hombres concretos. Y por eso nosotros tenemos que hacer ahora el esfuerzo de rehacer esos diálogos y de rehacer esos encuentros de Dios con el hombre. Situarnos allí como un beduino, como Abraham, como Isaac, situarnos como los esclavos en Egipto y escuchar la palabra de Dios. Rehacer esos diálogos, como si nosotros hubiéramos estado allí, como si la palabra se dirigiera directamente a nuestro corazón y a cada uno de nosotros. Por eso vamos a ir recorriendo la palabra de Dios, la Biblia, haciéndola un poco más familiar. Probablemente sea familiar ya para algunos, pero hacerla un poco más familiar. E ir grabando en el corazón, e ir grabando en el alma esa palabra, esos encuentros, esos acontecimientos que van apareciendo página tras página de la palabra inspirada. Veíamos ya en el día anterior el argumento de la primera parte del Pentateuco, en concreto del primer libro de la Biblia, del libro del Génesis. Veíamos cómo se nos narra los 11 capítulos primeros, pues la historia de los orígenes del mundo y de la humanidad. Y cómo a partir del capítulo 12 se nos narra toda la historia de Abraham, de Isaac y de Jacob, y sobre todo esa bellísima historia de José, al final de la cual los hombres de Israel, la familia de Jacob, baja a Egipto. Allí se pasan muchos años, a lo mejor hasta 500 años, mucho más de lo que podemos imaginar, allá viviendo una vida de pastores, hasta que en un momento determinado son sometidos a una terrible esclavitud, probablemente por el faraón Ramsés II, probablemente también por Seti, poco importa. Lo cierto es que aquel grupo de beduinos, aquel grupo de pastores, se vieron sometidos a una dura servidumbre y clamaron al Señor. Y veíamos cómo Dios escogió a un hombre para liberar a su pueblo. Y cómo este Dios se reveló a Moisés allí, en aquella famosa teofanía de la zarza que ardía sin consumirse, y se reveló con un nombre prodigioso que seguramente todos recordáis, ¿verdad? El nombre de Yahvé. Nombre que aparece como unas 6.000 veces en la Biblia. Nombre que significa con toda probabilidad esto: el que era, el que es y el que será. O dicho con otras palabras, con palabras del Deutero Isaías, el eterno y el novísimo, el alfa y la omega, el primero y el último. Un Dios arrolladoramente presente, que entra arrolladoramente presente en la historia para liberar. Un Dios cercano al hombre, que oye los clamores del pueblo de Israel, de su pueblo, que escucha la aflicción que le levantan los capataces, que baja para salvar. Y un Dios que a través de Moisés arranca a su pueblo de la esclavitud, llegando en un momento prodigioso junto al mar, donde el mar, por decirlo de algún modo, se abre de par en par para dejar paso al pueblo y entrar así en la península del Sinaí. Y etapa tras etapa, el libro del Éxodo nos va contando cómo los israelitas llegan hasta la península del Sinaí y concretamente al monte Sinaí. Y allá Dios sale al encuentro de un modo renovado y de un modo maravilloso a su pueblo. Les propone una alianza, les propone un pacto. Y un pacto, como veíamos ya, lo recordaréis el día anterior, un pacto en sangre. Supongo que no lo habréis olvidado porque estamos en las raíces mismas de toda la revelación bíblica. En las raíces donde Dios se revela y entra de un modo tan prodigioso en contacto con el hombre que nunca lo podremos olvidar. No podemos darlo, por supuesto, no podemos tener caras de aburridos como si con nosotros no fuera esta cosa. Es un Dios que entra en pacto de sangre. Recordáis, ¿verdad?, cómo la sangre en la Biblia es la sede de la vida.
Como sangre y vida, vida y sangre, son como dos términos correlativos e intercambiables. Donde hay vida hay sangre, donde hay sangre hay vida. Con este rito, con este gesto, Dios se hace vitalmente solidario con el pueblo de Dios. Hace o crea la misma identidad, la misma intimidad que existe entre padre e hijo. De tal manera que a partir de este momento de entrar en alianza, Dios podrá decir, Dios puede decir de Israel, es mi pueblo, e Israel puede decir de Yahvé, el que era, el que es y el que será, es mi Dios. No lo podemos nunca olvidar, porque toda la teología de la retribución va a estar en función de esta alianza. Si observas la alianza, si cumples la alianza, si cumples estas 10 palabras que el Señor te entrega, bendito en la ciudad, bendito en el campo, bendito cuando entres. Si por el contrario no cumples, no observas, no pones en práctica esta alianza, maldito en la ciudad, maldito en el campo, maldito cuando entres, maldito cuando salgas, maldito el fruto de tus artezas. Y es que la alianza es una cosa sacrosanta, que no se puede romper impunemente, que no nadie puede romperla así porque así, que es algo que compromete por entero a Dios y al hombre. Y si Dios puede pasar por entre a los animales partidos, el hombre tiene que tener mucho cuidado porque le va en ello la vida. Porque el hombre difícilmente guarda la fidelidad, ¿verdad? ¿Cuánto nos cuesta la fidelidad? ¿Cuánto nos cuesta? Sin embargo, Dios, el Dios revelado a lo largo de toda la Biblia, es, lo hemos visto, el Dios fiel, el Dios entrañable, el Dios que nunca se desdice, el Dios que nunca se contradice, el Dios que guarda la palabra por 1000 generaciones, el Dios fiel y leal. Mientras que el hombre es, por el contrario, el ser que quebranta facilísimamente la alianza, que es como un taur, que rompe más fácilmente, que cumple el juramento que hace. Ahí habíamos llegado, un momento del Sinaí, donde el pueblo está acampado en la llanura de Er-Raja, allí, abajo, donde Dios va revelándose, donde Dios va manifestándose. Y veíamos cómo en un momento determinado, este mismo pueblo, no contento, no aceptando, le costó a Israel de verdad aceptar o no aceptar la figura o la representación de Dios, un caminar con Dios sin imágenes, un fiarse solamente de la palabra de Dios, y como en un momento determinado se funde una imagen, no apostatando de Dios, no atacando, creo yo por lo menos, al primer precepto de la alianza, al primer precepto del decálogo, que dice no tendrás otros dioses delante de mí, sino atacando al segundo precepto de la alianza, que dice no te harás imagen de nada de lo que hay allá arriba en el cielo, ni de lo que hay aquí abajo en la tierra, ni de lo que hay debajo de la tierra. Apostatando, en definitiva, de esa segunda cláusula de la alianza que acababa de prometer. Y como recordaréis, Moisés no rompe la alianza y tiene que Dios renovarle una vez más. Anotar, por ejemplo, esa bellísima oración de intercesión de Moisés en ese relato, ¿no? Bellísima. Leed los capítulos 32, 34, ¿no? Veréis a un Moisés como colgado entre el cielo y la tierra. Cuando Dios, como le tienta, le dice, mira tu pueblo, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Cómo me ha abandonado? Y Moisés le dice en Naranjas de la China, ¿no? Mira tu pueblo, no metes a mí las culpas ahora, ¿no? Es tu pueblo, tú le has sacado, tú me has mandado, sácale de allí. No metes ahora a mí toda la responsabilidad de un pueblo que no es mi pueblo. Pero por otra parte, Moisés no sabe desligarse de su pueblo. Es mi pueblo también. Ahí le vemos tendido como entre cielo y tierra, entre Dios y el hombre. No quiere separarse de Dios, no quiere separarse del pueblo. Es la figura del intercesor. Es la figura que agarra a Dios y al hombre y que por todos los medios trata de hacer puente, de acortar distancias, de hacer que de ninguna manera y por ningún motivo Dios se separe del hombre o el hombre se separe de Dios. Ahí tenéis esos capítulos formidables. Finalmente nos encontramos los capítulos 35 a 40, donde se nos repite prácticamente palabra por palabra todo lo que se había anunciado ya en el capítulo 25 a 30, ¿no? Cómo Moisés construyó el arca, el tabernáculo, con el candelero, con la entrada, las vestiduras sacerdotales, todo esto, casi palabra por palabra, en repetición de los capítulos 25 a 30, para terminar, ¿verdad?, con esa nota sobre la nube, que acaso la hayáis leído, pero que es muy importante. Como la nube fue guiando todas las sendas y todo el camino de Israel. Cuando la nube se levantaba, el pueblo se ponía en marcha. Cuando la nube se paraba, el pueblo se paraba. Si paraba un año, el pueblo paraba. Si al día siguiente, el pueblo en marcha. Siempre al ritmo de la nube. Qué bonito, ¿verdad? Se puede hacer una aplicación práctica a nuestra vida, que con frecuencia somos tan rápidos que queremos llegar a la tierra prometida escapándonos más rápido que la nube. Malo, ¿verdad?
porque en el desierto, os lo he dicho, es la muerte. El que quiera ir rápido, el que quiera desgajarse o separarse de la caravana, va a la muerte. Y el que no quiera seguir tampoco el ritmo de la nube y se quede atrás, también va a la muerte. La nube es la que marca el ritmo de todas las etapas del Éxodo, ese caminar, esa peregrinación desde Egipto hasta la tierra de promisión. Con esto termina el argumento o el contenido del libro del Éxodo y pasamos muy rápidamente, rapidísimamente, a hablar del contenido, del argumento, de la materia, de lo que trata el tercer libro de la Biblia, el libro del Levítico. Todo el libro es una serie de leyes. La primera parte, una serie de leyes en torno a los sacrificios de Israel, después en torno a la investidura y consagración de los sacerdotes, leyes en torno a la pureza o impureza de las personas, de las casas, de los acontecimientos, y finalmente una ley hermosísima de santidad. Eso es lo que podéis encontrar ahí, anotar esos sacrificios que son como el culto de Israel a su Dios. Y entre ellos destaca, como no, aunque no se va a decir más que una palabra, lo que conocemos con el nombre de, alguien me lo dice, de holocausto. ¿Sabéis lo que es el holocausto? ¿Sabéis lo que es el holocausto? Ay, Dios mío, con lo bellísimo que es esto, ¿verdad? Seguramente todo el mundo lo habréis oído. Como el holocausto es ese sacrificio donde toda la víctima era consumida en honor de la divinidad, sin ninguna utilidad, simplemente como reconocimiento del dominio de Dios sobre toda la creación. Aquella víctima, ese toro, esa vaca, ese cabrito, la parte del rebaño, puesta sobre el altar, consumida lentamente al fuego, sin ninguna utilidad, simplemente, repito, como reconocimiento de la soberanía de Dios sobre toda la vida y sobre todos los seres. Si esto hacéis una aplicación a vuestra vida y a nuestra vida, veréis qué bellas conclusiones pueden sacar. Por ejemplo, Santo Tomás hablaba de la vida consagrada, de la vida religiosa, como un holocausto. Nosotros somos seres consagrados por entero a Dios, por entero a la divinidad. Sería o deberíamos llevar sobre nuestra frente algo que nuestro amigo y hermano Julio decía: úsese para lo que Dios quiera. Úsese para lo que Dios quiera. Todo para Dios y exclusivamente para Dios. Es un holocausto. Aquí no hay ninguna utilidad, simplemente como reconocimiento de la soberanía que Dios tiene sobre cada uno de nosotros, sobre mi ser en concreto de sacerdote o mi ser de religioso. Pensad en vuestras vidas. Hay que tener sentido de holocausto en la vida. En la vida cristiana tiene que haber holocausto. 1 hora de nuestro tiempo, 1/10 de nuestro tiempo. Esa hora de la cual somos tan avaros. Esa hora que podríamos dedicarla a un montón de cosas. Esa hora para Dios. Solamente para Dios. Como reconocimiento de la soberanía que Dios tiene sobre nuestro tiempo. Como reconocimiento del señorío de Jesús. Esa hora en la cual podríamos decir: hombre, podría estar con los pobres, podría estar viendo la televisión, podría ir con mis amigos. Tantas cosas de esa hora solo para Dios. Sentido del holocausto. Si lo hemos perdido, será una pérdida irreparable y lamentabilísima para los hombres. El cristiano tiene que recuperar lo que es, digamos, el sentido del holocausto, que lo encontramos así tan claramente en las páginas del texto inspirado, en concreto en el libro del Levítico. Interesante, por ejemplo, digamos, a lo largo de todo este libro, esa llamada constante que mente sea repetida, que es esta, ¿no lo recordáis? Sed santos, porque yo soy santo en medio de vosotros. Qué llamada, ¿verdad? Es un libro pesadísimo, es un libro que a lo mejor no vais a leer nunca, que a lo mejor nunca os acercáis. Probablemente es un libro verdaderamente monótono, reiterativo, no es elegante el estilo de este libro. Pero amigos, cuando uno entra en su dinámica, cuando uno entra en su poder, cuando uno entra bajo su control, esa llamada, ¿verdad?, a la santidad, a vivir todos como sacerdotes en permanente estado de pureza, como un sacerdote debe vivir delante de su Dios, siempre puro, siempre sin mancha, sed santos. Santidad significa, acaso lo sabéis lo que significa, pero probablemente nadie podría darme una idea de lo que etimológicamente significa la palabra santidad. La palabra santidad es una traducción para nosotros del latín santus, y del santus es la traducción de la palabra griega agios. Y agios ya sí que nos dice algo. Agios nos dice age, sin tierra, algo que está como despegado de la tierra. Y la palabra, por ejemplo, hebrea todavía es más interesante, la palabra kados, o el verbo kadas, santificar. Kados significa así como recortar una cosa. Aquí hay un mundo delante, una mesa delante, yo hago un corte o un recorte, sustraigo ese recorte para mí. Fijaos por dónde podemos ir. Como de entre toda la creación, Dios nos llama a ser santos.
como separados, como sustraídos, como totalmente dedicados a su servicio. Es de una belleza incomparable. Si entráis en la teología de estos sacerdotes, que a la hora de escribir eran unos pesados y fueron verdaderamente pesados, pero al mismo tiempo estaban llenos de una teología, de un sentido de la trascendencia, de un sentido del absoluto, del totalmente otro, del totalmente distinto, que verdaderamente quien entra en su dinámica se verá arrastrado por una vocación tremenda de santidad. El Papa Juan Pablo II lo ha dicho ya muchas veces, ¿verdad? Hay que invitar a nuestros fieles a ser santos. Y hemos perdido miedo, o hemos tenido mucho miedo a invitar a la santidad. Nos estamos conformando con una medianía, con una mediocridad verdaderamente espantosa, indigna de un pueblo de Dios, indigna de los hijos de Dios. Estamos ahí tirando, ¿verdad?, como podemos. Entended que no hay ningún reproche para vosotros. Pero en todo caso yo sí que quiero hacer la llamada a la santidad. Sed santos, porque Dios es santo, porque Dios está en medio de nosotros, y porque Él es el totalmente distinto, el sin tierra, el santo por excelencia. Y estamos llamados para Él. Y Dios tiene que vivir ese Yahvé, el que era, el que es y el que será, arrolladoramente presente en nuestra vida. Y si no, será una máscara, digamos, de cristianismo, una máscara de santidad. Dios tiene que habitar dentro de nuestros corazones. Y estamos llamados a una vocación tan extraordinaria, ¿verdad?, que si algún día nos diéramos cuenta nos moriríamos. No estamos hechos no para volar como gallinas por un corral, sino para volar como águilas. No para andar arrastrándonos por ahí, picoteando un poquito el primer grano que encontramos por el camino, sino para volar y volar. Ser un Salvador, un Juan Salvador Gaviota, ¿no? Volar y a alturas insospechadas. Dios nos llama ahí, nos llama a despegar de la tierra, a ser agios, es decir, a ser sin tierra, a despegar de la tierra, a ser recortado. Esta es la invitación que el libro del Levítico nos hace constantemente y que nunca podremos olvidar. Y cuando seamos en un jueves aquí de marzo, acá estamos hoy a 15 de marzo, pues no sé, que no nos deje indiferentes, que no nos deje pasivos, como si esa palabra hubiera sido dicha hace 2500 años, pero que no incide para nada dentro de nosotros. La palabra de Dios, por eso dedicamos 2 días a hablar de ella, ¿verdad? Creíais que hablaba un poco al vacío, pero la palabra de Dios es una palabra eterna, es un monumento eterno, se yergue ante nosotros. Nosotros tenemos que rehacer ese diálogo. Estamos allí junto a aquellos sacerdotes que estaban invitando a su pueblo, sed santos, porque yo soy santo en medio de vosotros. Estamos allí con Abraham, y un día, otro día, antes o después, no estamos reviviendo un pasado por más glorioso que creamos o por más glorioso que queramos, sino que Dios nos llama. Y un día, como Abraham, nos puede decir a cada uno de vosotros, sal de tu tierra, déjalo todo, abandónalo todo, vete a la tierra que yo te indicaré, ponte en camino, suelta amarras, suelta todo el traje, llevas demasiado peso en la mochila, hay que soltar. Y algún día nos puede llegar al corazón esta llamada, como Abraham. ¿O qué creéis que solamente Abraham fue un personaje de la antigüedad? Abraham soy yo y Abraham eres tú. Y Dios puede llegarnos la llamada de Dios a decirnos esto: sacrifica lo que amas, sacrifica aquello que quieres, sacrifica a tu hijo querido, a tu hijo amado. 2 veces en la Biblia aparece: lo que quieres, lo que amas, tu hijo querido, sacrifícalo. Vete a la montaña que yo te indicaré. ¿Dónde? A la montaña que yo te indicaré. ¿Dónde? Allá. Tú ponte en camino. Y Dios nos puede invitar a vosotros y a mí en cualquier momento de nuestra existencia a matar, por decir de algún modo, todo aquello que creemos, que adoramos, que pensamos, que hemos creado, que es como un hijo nuestro. Todos nuestros sueños, todos nuestros planes, todas nuestras ambiciones. Por eso es palabra de Dios. Si no, sería una palabra lanzada al aire, ¿no? Sería como la Odisea, o sería como la Ilíada, o sería como las guerras de las Galias de Julio César. Pero la palabra de Dios es palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos puede coger ahí. Puede dejarnos vivir nuestro ateísmo particular. Podemos vivir aparentemente nuestra vida. Pero un día, digamos, como en la historia de Jacob, nos sale al encuentro en Betel. Betel significa la casa de Dios. Y encontramos a Dios. Y un día nos vamos a encontrar acaso también como Jacob luchando contra Dios. Y Dios nos va a dejar la marca aquí en el muslo para saber qué ha pasado por nuestra vida. O podemos estar, como no, esclavos en Egipto. ¿Cuántos de nosotros no estamos esclavos? ¿Quién no está esclavo? Decidme, levantad la mano. Si alguien no se siente esclavo, que levante la mano. Yo desde luego no la levantaría. Me la metería bien en los bolsillos y me la ataría. Miedos, presiones, odios, envidias, tener. ¿Cuántas cosas nos esclavizan, verdad? ¿Cuántas cosas? Pero si ahora mismo hiciéramos una causa común y nos metiéramos aquí en un papelito, ¿no? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántos pequeños ídolos? Y algún día, a lo mejor, ¿verdad?, cuando nos sintamos tan verdaderamente esclavos que no podamos romper el cerco que el faraón ha puesto a nuestro alrededor, que nos sintamos como el faraón aprieta y aprieta, que estamos ya a punto de morir, a lo mejor como aquel pueblo somos capaces de levantar los ojos al cielo y pedir a gritos la Salvador, y pedir a gritos que Dios intervenga y que nos saque.
Porque la salvación, ¿verdad?, que es la gran palabra, como yo os he dicho ya varias veces, no es efecto de un organigrama, de una intuición, de un poder político, no es producto de nuestros líderes. Si nuestros líderes pudieran salvarnos, si pudiéramos salvarnos verdaderamente del pecado de la muerte, que se retire Dios de la historia, no le queremos para nada. Pero resulta que no podemos salvarnos, que el hombre no se salva nunca a sí mismo, que el hombre tiene que volver los ojos cuando está verdaderamente apretado y apretujado y clamar verdaderamente, no, Señor, sálvame, Hosanna, es decir, Hosanna, sálvame, porque me estoy hundiendo, ¿no? Es el grito de todos los salmistas de Israel, es el grito de todos los hombres de la Biblia. Necesito una salvación, necesito un Salvador. Claro, por eso es palabra de Dios, y supongo lo entendéis, ¿no? ¿Me vais siguiendo bien? Supongo que sí, supongo no hay mucho que entender, pero eso sí que llegará al convencimiento, por eso es palabra de Dios. Porque nos sale al encuentro en cualquier circunstancia. No siempre nos afecta del mismo modo, no siempre nos afecta de la misma manera. Hay veces que una palabra pues pasa sobre nuestros hombros sin dejar rastro, no se nos escapa como el agua entre las manos. Pero bueno es tenerla en el corazón, bueno es leerla, bueno es grabarla, porque en cualquier momento esa palabra que en un momento determinado no nos dijo absolutamente nada, puede encender miles de luces en nuestro ser. Un personaje como Abraham o como Isaac o como Jacob o como Moisés, ¿verdad?, pueden iluminar nuestra existencia. Como no van a iluminar nuestra existencia es si no conocemos la palabra de Dios, si la dejamos morir, si no la grabamos en el corazón. Sed santos, pues, libro del Levítico, como yo soy santo. Una llamada a la santidad, una llamada a despegar de la tierra y para encaminarnos y encarrilarnos hacia la casa del Padre. El cuarto libro de la Biblia nos encontramos el libro de los Números. Probablemente es un libro bien poco familiar para la mayoría de los creyentes. Por más que queramos, si yo os mandara ahora a hablar a cada uno de los que estáis aquí, no todos, probablemente vuestra cultura sea distinta en cada casa, pero habladme sobre el libro de los Números, ¿cuánto tiempo tardaríais en contarme lo que sabéis del libro de los Números? Poco, ¿verdad? Poquita cosa. Sí, seguramente la mayoría, es así. Entended que yo no tengo que reprochar nada a nadie, pero por eso vamos a contar un poco de qué va, aunque no sea más que en 5 minutos. La primera parte del libro de los Números, como recordaréis, se nos ofrece fundamentalmente un censo. ¿Entendéis la palabra censo, no? De las tribus de Israel, ¿no? Para que la marcha, no olvidéis que estamos todavía aquí en el Sinaí. Y el pueblo de Dios no ha perdido la idea de que tiene que caminar hacia la tierra de la promesa, que tiene que seguir adelante. Pues para que la marcha por el desierto sea hecha o fuera hecha en buen orden, con buen concierto, se hace un censo de las tribus para que cada tribu marche con sus banderas, con sus jefes y se ponga en camino. A notar cómo este libro está lleno, por ejemplo, de relatos históricos y de leyes. Es un libro difícil de leer. Es un libro muy difícil de leer. Te rompe constantemente. No es una historia seguida, sino que en medio de un relato, una ley y otra ley, otro relato, una ley, ¿no? Te rompe constantemente. Pero digamos, en principio, esos 10 primeros capítulos, entre leyes se nos da el censo de la casa de Israel, el censo del pueblo de Dios, para que la marcha sea hecha con orden y concierto. Finalmente, en el capítulo 10 se tocan las trompetas y el pueblo se pone en marcha, camino de la tierra prometida. Una vez más, ahí en el capítulo 10 se nos vuelve a hablar de la nube. Leedlo, veréis qué bellísimos textos, o el texto sobre la nube. Como la nube es la que guía todo el peregrinar de la casa de Israel. Si la nube se para, todo el mundo a pararse. Si la nube se pone en camino, todo el mundo a seguir. Y si la nube camina varios días de camino. Nadie se puede parar y nadie puede decir, estoy cansado, espera un poco. La nube es la que marca el ritmo. La nube es el signo de la presencia de Dios. Es decir, es Dios quien marca el ritmo de esta peregrinación, de esta ida, de este camino hacia la tierra de la promesa. Y el pueblo de Dios comienza verdaderamente a hacer etapas. Desde el Sinaí, por decirlo de una manera muy rápida, va subiendo lentamente. Os podéis imaginar, nunca podremos saber exactamente el número de los que salieron de allí, de Egipto. ¿Cuántos pudieron ser aproximadamente? Porque en el libro del Éxodo, y aquí en el libro de los Números, se nos habla de una cifra aproximada de unos 600.000, pero 600.000 de a pie, es decir, 600.000 guerreros. Con lo cual, deciros, habría que contar hombres entre 20 y 40 o 45 años. No los mayores de 45 o 50 años, porque en ese momento ya estaban muy cascaditos. Ahora todavía estamos un poco menos cascados. Pero en ese momento los cincuentenares eran ya presbites o ancianos. Y menos de 20 años. Y no contar a mujeres. Con lo cual haríamos ya una cantidad aproximada de unos 2,5 millones a 3 millones de personas. Mucho, ¿verdad? Ya vendrá Paco con la rebaja, con muchísima rebaja. No nos asustéis, no. Tendrá que venir Paco con la rebaja, ¿no? Es una manera de narrar, es un género literario de los que nos encontramos constantemente en la Biblia, ¿no? Por aquí pudieron caminar 15, 20.000
quizás no más. 15, 20.000 hombres que van caminando con sus mujeres, con sus rebaños de vacas y que van caminando lentamente por el desierto. Todo el libro de los Números tenemos la impresión, leyendo el libro, de que la vida del pueblo de Dios va a estallar. Es una continua queja, es una continua murmuración. A mí me gustaría, y algún día lo haré, no escribir un poco sobre el desierto. El desierto es lugar de muerte, es lugar terrible, es lugar donde se pasa hambre, donde se pasa sed, donde no tiene uno a qué apoyarse, donde uno tiene que vivir a la intemperie, por decirlo de algún modo, donde uno tiene que vivir simplemente fiado en la palabra de Dios. Y ahí etapa tras etapa el pueblo de Dios va caminando, ¿no?, entre quejas, murmuraciones y castigos. Va subiendo hasta que en un momento determinado, como recordaréis, por decirlo de una manera muy breve, Moisés mandó un grupo de exploradores para que vieran la tierra de la promesa, uno por cada tribu. Y efectivamente los exploradores subieron hasta arriba y vieron toda la tierra, esa tierra que emana leche y miel, y bajaron con un relato al mismo tiempo estremecedor por grandioso y por bello, y estremecedor por terrible. Efectivamente, decían, la tierra es una tierra fértil, sobre todo contemplada desde el desierto, imagináis, ¿no? La tierra de que emana leche y miel, no creéis que se puede ir así, pero contemplada desde el desierto es una tierra fértil, una tierra hermosa, una tierra pues que tiene, digamos, lo suficiente para vivir y que produce lo suficiente como para desarrollar una existencia medianamente bien. Pero al mismo tiempo un grupo de exploradores comenzó a insistir en este hecho, ¿no? Cómo las ciudades estaban demasiado bien habitadas, cómo los habitantes eran poderosos, cómo habían visto a Anak o a descendientes de Anak, es decir, descendientes de gigantes. Y en su lenguaje oriental, un típico andaluz, y más que andaluz, ¿no?, llegan a decir, como recordaréis, ¿verdad?, cómo nosotros nos teníamos como saltamontes ante ellos. Es decir, eran tan grandes que les parecíamos unos saltamontes, y tal les deberíamos parecer nosotros a ellos. Efectivamente, entonces el pueblo de Dios siente que no va a poder conquistar esta tierra. Se rebela, se queja contra Moisés, ¿no? ¿Para qué nos ha sacado? Vamos a morir en el desierto. Mejor en Egipto. Castigo para el pueblo. Una vez tras otra, constantemente aparecen los castigos para un pueblo que no hace más que murmurar, que se queja de todo, que se queja del monopolio profético de Moisés, que se queja María, que se queja Aarón, se queja todo. No hay más que quejas en este pueblo. Pero en fin, poco a poco, a pesar entre quejas e intercesiones, el pueblo va subiendo, digamos, hasta la pequeña ciudad de Cadés, a situar más o menos kilómetro aquí o kilómetro más arriba abajo, ¿no? Cadés significa la Santa. Cadés tenía un bonito oasis, donde las tribus debieron estar mucho tiempo. Si la cifra de 40 años de marcha por el desierto es una cifra que hay que tomarla como un dato general y generalizante, la verdad es que el pueblo de Israel, que podía haber llegado en un mes, 5 o 6 semanas tranquilamente, vivió largamente por el desierto. Y que en torno a la pequeña ciudad de Cádiz, con su oasis precioso, con su oasis bonito, allí debió vivir varios años el pueblo de Dios. Sin embargo, como os podéis imaginar, ni Moisés ni el pueblo perdieron la idea de que había que llegar a la tierra prometida a los padres, de que había que volver aquí. Y entonces, viendo que por aquí no podían entrar, no les quedó más remedio que hacer un largo rodeo. Os lo podéis imaginar, ¿no? El mapa es suficientemente pequeño como para no daros cuenta, pero en todo caso piden permiso al rey de Edom, ojo a este dato, al rey de los edomitas. ¿Os suenan los edomitas? A lo mejor os habéis encontrado en alguna lectura, ¿no? Entonces los edomitas que habitaban en esta zona sur piden permiso al rey de los edomitas para que les deje pasar por su territorio con la promesa de no beber ni agua de sus fuentes, ni tomar vino de sus viñas, ni nada. Simplemente pasar por ese camino real que llevaba hacia Damasco. Pero el rey de Edom, como recordaréis, les prohibió. No les dejó ni les permitió a Israel caminar por su territorio, y entonces esto motivó a que Israel tuviera que dar una, si no muy grande vuelta, pero una gran vuelta en ese sentido para buscar la tierra de la promesa. Cuando llegan ya a la altura de la mitad del Mar Muerto, se encuentran con los amorreos y con los moabitas. Y como recordaréis, ¿no?, como también solicitan permiso al rey de los amorreos para que les deje pasar por su territorio. Evidentemente, claro, el mapa es muy pequeño, pero entonces en vez de dar toda esta vuelta, ¿no?, entrar ya directamente por aquí y pasar el Jordán, camino de la tierra de la promesa. Pero ese personaje que os recordaráis, sobre todo las religiosas, que lo leemos tantas veces en el Salmo, ¿no?, Sihón, rey de los amorreos, fijaos por dónde nos aparece, Sihón, rey de los amorreos, no solamente no les permitió pasar por su territorio, sino que declaró la guerra a Israel. Entonces Israel se defendió, consiguió vencerle. Del Mar Muerto, todo el fondo, la llanura del Arabá, del río Jordán, y allá al fondo las montañas de Judea, la tierra prometida.
Aquí se junta Moisés con los suyos, y Moisés, que también había sido castigado con no poder entrar en la tierra de la promesa, se conforma con echar su mirada sobre el horizonte y contemplar en una cierta lontananza, no mucha lontananza, pero ya los principios, las primeras estribaciones de la tierra de la promesa. Ahí termina exactamente el libro de los Números y comienza el libro del Deuteronomio. El libro del Deuteronomio, que como recordaréis, pues si no lo recordáis os lo digo, y si no lo sabéis os lo digo, consta como de 3 discursos. No es un libro que tenga historia, sino que son 3 discursos, 3 sermones. ¿Con qué palabra decirlo? 3 discursos de Moisés dirigidos a su pueblo, estando aquí ya enfrente de la tierra de la promesa. En el primer discurso, que va del capítulo 1 hasta el capítulo 4, Moisés recuerda a los suyos toda esta historia, toda esta marcha por aquí, las infidelidades, las tentaciones, las quejas en este caminar, y invita, digamos, en concreto a caminar en fidelidad y a no olvidar nunca a Yahvé, que ha escogido a Israel. Son 4 capítulos familiares para aquel que lea, porque quien haya leído el libro de los Números se va a encontrar repetidas todas las etapas, todo el caminar, todas las quejas que hemos encontrado a lo largo de esa marcha por el desierto en el libro de los Números. El segundo discurso es el más largo y el más importante. Va desde el capítulo 5 hasta el capítulo 28. Y este segundo discurso comienza con algo que acaso os podáis imaginar. Si no os imagináis, os lo digo yo rápidamente. Comienza con el recuerdo de el Decálogo o los 10 mandamientos. El Decálogo aparece por vez primera en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, el momento en que se hace la alianza, pero Moisés ahora, en este momento, a la hora de despedirse, también recuerda a los suyos las cláusulas de la alianza hecha con Dios en el Sinaí. Comienza con un relato del Decálogo para terminar con esas palabras tan conocidas, tan archiconocidas que acabamos de cantar ahora mismo, ¿verdad? Para recordar Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, uno es el Señor. Amarás al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Fijaos que es de una importancia indescriptible, ¿no? Grabarás estas palabras en tu memoria. Las repetirás estando en casa o yendo de camino, acostado o levantado. Las tendrás como una insignia entre tus frentes, como una señal en tus brazos. Fijaos cómo los hombres de Israel, os lo digo ya desde ahora, mantuvieron literalmente esta prescripción del libro del Deuteronomio. Todos los judíos, en la época de Jesús, los judíos piadosos llevaban sus filacterias. Si yo pregunto ahora lo que es la filacteria, probablemente a lo mejor nadie, o sí, alguien me lo sabe responder. Más o menos, sí. ¿Cuál es? La filacteria viene del verbo filazo. Filazo significa guardar. La filacteria era ni más ni menos que un trocito o un estuche de cuero, o un estuche de cuero, digamos, donde se metía este trozo de la ley. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, uno es el Señor. De tal manera que el judío lo llevaba aquí sobre la frente y en su brazo izquierdo. Y los judíos más piadosos o piadosos lo llevaban siempre. Los judíos, a algunos se lo ponían simplemente a la hora de rezar, pero había muchos judíos que lo llevaban siempre puesto. Y el peligro de los fariseos que encontramos en el Evangelio es que alargaban las filacterias, que las hacían bien grandes para que todo el mundo pudiera verlas, para que notaran verdaderamente, es un estricto observante, es un fariseo. Pero la verdad es esta, cómo Israel se tomó tan en serio la palabra de Dios, que la llevaba aquí como una insignia entre sus frentes, de tal manera que si el que la llevaba todo el día, en cualquier momento que hacía un gesto, se encontraba con la filacteria y arriba, ¿no?, con el estuche que le recordaba Shema Israel, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, uno es el Señor. Si en cualquier momento de la conversación movía el brazo, evidentemente sus ojos caían sobre la filacteria que llevaba en el brazo y le recordaba, como no, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios. Todavía los que hayáis estado en Israel, veréis cómo se venden las mezuzas, ¿no?, que eran como una especie de estuche que ponían allí a la entrada de las puertas. De tal manera que al entrar o al salir, los ojos del israelita se encontraban con la mezusa, con este trocito de papiro, en el cual estaba escrito, ¿no?, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, uno es el Señor. Este es el trompetazo dado al corazón de Israel que Moisés quiere recordar a su pueblo. Después de recordarle las 10 palabras, después de recordarle la alianza, le recuerda que todo esto se reduce a una sola palabra. Amarás al Señor con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. ¿Se puede decir de alguna otra manera? Si el corazón es en hebreo, no la sede de la vida,
Si es la sede de todos los sentimientos, la sede de todos los impulsos, la sede de la inteligencia, es amarle con toda la vida, con toda la sangre, con todas las sístoles, con todas las diástoles, con todos los músculos, con todo lo que uno tiene. Es una donación por entero del hombre hacia Dios. Amarás al Señor con todo el corazón, con toda el alma, es decir, con toda la vida, con todas tus fuerzas, con las que tengas en cada momento. Recordaréis, por ejemplo, como el rabí Akiva, uno de los grandes rabinos de la historia de Israel, murió recitando estas palabras. Cuando el soldado romano le hirió y estaba a punto de morir desangrándose, decía, pues con tranquilidad, ¿no? Hasta ahora he sabido lo que es amar a Dios con todo el corazón, ahora sé lo que es amarle con todas las fuerzas, con esta vida que se me va. Si fuera cristiano estaría en los altares, sin duda ninguna, el rabí Akiva, un auténtico mártir, recitando el Shema Israel, no que tantas veces seguramente él había enseñado a sus discípulos y que había repetido en las clases constantemente. Amarás al Señor con todo el corazón. Este es el recordatorio, ¿verdad? Esto es lo que Moisés quiere grabar antes de entrar en la tierra prometida en el corazón de los hijos de Israel. Porque Moisés sabía muy bien que esta tierra es una tierra que no era virgen. Era una tierra habitada por otros hombres, habitada por hombres que adoraban a un montón de divinidades, a un montón de dioses. Y quiere grabar verdaderamente en el corazón de Israel esto: amarás al Señor con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Es un cántico y un reto a la fidelidad de Israel para que no adore nunca a otros dioses, ya que solamente con Yahvé ha hecho una alianza, y una alianza, repito, en sangre. Yo no sé si lo entendéis, si no lo entendéis, peor para vosotros, en sangre. En sangre, es decir, es tan importante, ¿verdad?, que lo recordemos, ¿no? En sangre, que hace una unión vital entre Dios y el hombre, entre el hombre y Dios, que crea la misma intimidad que existe entre padre y hijo. Por eso, repito, no se puede romper. Y por eso, al final de ese código deuteronómico que encontramos en los capítulos 12 a 26, todo un montón de leyes donde, bueno, se legisla sobre la vida religiosa, civil, económica y política del pueblo de Israel. Recordaréis cómo allá al final cielo y tierra son puestos por testigos de la fidelidad o infidelidad de Israel. Si Israel va a caminar o no va a caminar. Es ahí donde encontramos en ese capítulo 28 esa serie de bendiciones y maldiciones que recordaba al principio de la clase y que ahora podéis entender con una precisión absoluta. De verdad, Moisés dice: si de veras escucháis mi voz y guardáis la alianza del Señor, si de veras ponéis en práctica estas 10 palabras, toda esta palabra, toda esta voluntad de Dios, todo este plan de Dios para vosotros, si de veras lo hacéis, benditos seréis eternamente, benditos en la ciudad, benditos en el campo. Notad como cuando en la Biblia se habla de parejas de contrarios, ciudad y campo, acostado y levantado, significa prácticamente siempre. Bendito en la ciudad y bendito en el campo significa siempre. Bendito cuando entres y bendito cuando salgas, siempre. Bendito en tus entradas y bendito en tus salidas, siempre. Es la totalidad de la vida. Será una vida repleta y llena de bendiciones. Un guerrero saldrá a luchar contra 100, 5 contra 1000, 10 contra 10.000, no, y los vencerán. Nadie podrá a Israel. Porque el Señor, evidentemente, sí que sabe guardar la alianza, sí que sabe respetar su pacto, sí que sabe respetar su contrato, y el Dios es el que era, el que es y el que será, y con él no hay ningún peligro. Por el contrario, ¿verdad? Y ojo y atención para Israel, y no digo para nosotros porque esta teoría pues se ha quedado ya un poco pasada para nosotros. La plenitud de la revelación la ha traído Jesús, pero en todo caso sí que es bonito tenerla en cuenta. Sí, por el contrario, no oímos ni cumplimos, ni escuchamos, ni ponemos en práctica las palabras de esta alianza: maldito en la ciudad, maldito en el campo, es decir, siempre. Es decir, la maldición, dicho en otras palabras, será como un manto que se ciñe sobre Israel, como un cinturón que le ciñe. Llevará la maldición a todas partes. Es terrible, ¿verdad? Es terrible. Pero la alianza, repito, para los hijos de Israel era así de sagrada. No se puede romper impunemente. El hombre no puede reír impunemente de Dios. El hombre no puede hacer una alianza y al momento darle la espalda a Dios. Cuando se hace una alianza en sangre, cuando verdaderamente los contrayentes se han hecho y ligado tan vitalmente como a través de la sangre, no se puede romper inútilmente e impunemente esa palabra entregada, esa palabra empeñada. La palabra del Sinaí, empeñada en el Sinaí, fue verdaderamente solemne. Era un gran privilegio, pero era al mismo tiempo una enorme responsabilidad. Esto es lo que recuerda al final de este segundo discurso Moisés a los suyos. Perdón, se juegan la vida. Es un envite el que se juega. Si escuchan,
Si obedecen, si ponen en práctica, será la felicidad absoluta. Si por el contrario no escuchan ni obedecen, será un cúmulo de maldiciones las que caerán a torrente como un caño sobre Israel. Y finalmente en el capítulo 29 hasta el capítulo 32 nos encontramos, 34, el tercer discurso de Moisés, donde Moisés, pone repetidamente, instantáneamente o constantemente ante los ojos de Israel esto. ¿Lo entendéis bien? La vida y la muerte, la felicidad o la desgracia. Hay que elegir, y hay que elegir hoy. Ante vosotros está, lo dice al menos 8 veces, ante vosotros está la vida, la felicidad, el camino de la tierra de la promesa, o la muerte y la desgracia. Elige la vida para que tú y tus hijos podáis vivir en la tierra que Dios os ha concedido, en la tierra que emana leche y miel. Después de terminados estos discursos, recordaréis en un bellísimo cántico, Moisés bendice a las tribus de Israel, bendice a los hijos de Jacob, sube al monte Pisga, consagra a Josué como su sucesor, y allá murió en el monte Pisga, contemplando, repito, ¿os hacéis idea desde ahí? Contemplando desde esa altura de unos 800 metros, toda la bajada del monte Pisga, contemplando la tierra de la promesa, pero sin poder entrar en ella. Su espíritu fue a caer sobre Josué, y Josué va a ser el líder que va a llevar al pueblo de Israel a la conquista de la tierra de la promesa, a la conquista de la tierra de Israel. Esto será narrado en el libro de Josué, pero antes de llegar, lógicamente, al libro de Josué hay que hacer como un stop o un alto en el camino para hablar de algunos problemas en torno al Pentateuco que son suficientemente interesantes, aunque sea mencionarles y aunque no podamos extendernos en ellos. Y en primer lugar os voy a hablar muy rápidamente de la composición del Pentateuco. Ahí terminamos pues como argumento, ¿verdad? Esta historia que va desde el principio del mundo, creación del mundo, del hombre, de la humanidad, pecado, diluvio, Torre de Babel, un horrible final de los 11 primeros capítulos, donde el hombre ha perdido todo aquello que daba consistencia a su vida, orden y armonía, donde todo estaba a punto ya de desaparecer, y como en el capítulo 12 surge la luz de la promesa, la luz de una antorcha, un hombre que deja su casa, su tierra, bajo la orden de Dios, y que va a poner en marcha una historia de salvación que es ni más ni menos, lo entendáis o no lo entendáis, esto, el regreso al paraíso. Allí estaba el hombre bien, allí el hombre gozaba de la intimidad de Dios, allí, aunque sea dicho en imágenes y en símbolos, allí Dios conversaba con el hombre cara a cara, como un amigo conversa con el otro amigo. Allí salía Dios todos los días a tomar el fresco y a hablar con la primera pareja humana. Allí no había pecado, allí podían pastar el lobo con la oveja y el oso con la vaca. Allí el niño podía coger, como dice Isaías, la víbora o el áspid con su mano y no le picaba. Allí era la armonía total, allí era el goce total, allí era la felicidad total. Y el hombre, por esa loca pasión de independencia que se apoderó de él, cortó el cordón umbilical que le unía como criatura al Creador. Quiso ser autosuficiente, quiso sacar pecho, quiso ser como Dios, ser dueño de su propio destino, y se jugó la felicidad. Pero yo repito, Dios no le ha abandonado nunca, Dios le ha acosado, Dios sigue acosando al hombre, y Dios quiere salvarle, y Dios no quiere que corra a su pérdida definitiva. Toda la historia salutis, o la historia de la salvación, consiste en este esfuerzo de Dios, de hacer volver al hombre hacia el paraíso, patria original y primera, de la que, una vez más os lo digo, nunca debió salir el hombre. Allí le hubiera ido bien. ¿Lo entendéis? Todo el esfuerzo consiste. Y hasta que el pecado no sea borrado definitivamente, y hasta que la muerte no sea derrotada totalmente, el hombre no podrá cantar verdaderamente el canto de victoria de la humanidad renacida de la sangre de Jesús. Pero en este momento la muerte ya está bajo el signo de la derrota, y el pecado ya está bajo el signo de la derrota, porque Cristo ha clavado el pecado en la cruz y ha vencido a la muerte. Por eso hay una esperanza ilimitada para el hombre, por eso hay una esperanza para cada uno de nosotros. El pecado es vencido, ha sido vencido, y la muerte ya ha sido derrotada. Tenemos ya la cabeza en el cielo, y eso nos garantiza de que algún día nosotros también vamos a entrar allí. Si la primicia de la cosecha ha sido tan espléndida, hay que tener la seguridad de que la cosecha final será más espléndida todavía que el principio prometido. Esta es la garantía, y esto es lo que nos encontramos. Y esta historia que nos encontramos a través de Abraham, Isaac, Jacob, José, en el libro del
todo el libro del Levítico, decíamos, toda una serie de ordenaciones en torno a los sacrificios, en torno a la consagración de los sacerdotes, leyes sobre lo puro y lo impuro, leyes de santidad o ley de santidad, todo el libro de los números que nos cuenta esa marcha a través del desierto, como acabamos de ver, ¿no?, hacia la tierra de la promesa, este intento fallido de entrar por el sur, la vuelta a todo el territorio de Edom, conquista de Transjordania y replegue del pueblo junto al monte Pisga en las montañas de Moab, donde Moisés se despide de los suyos con estos 3 discursos en los cuales les invita a la fidelidad total a Dios, en los cuales invita a los suyos a amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Moisés se retira y allí junto al monte Pisga desaparece, muere. Nunca, dirá el libro de Deuteronomio, ha aparecido hombre como él, con quien Dios hablara en un cara a cara, pe tu pe, ¿no? Cara a cara, rostro a rostro, chick to chick, o sea, mejilla contra mejilla, por decirlo de algún modo. O sea, así. Es una exhibición, ¿verdad?, de poder y de cercanía y de presencia de Dios en la vida de Moisés. Nunca apareció. El espíritu de Moisés, antes de morir, cae sobre Josué, y Josué, repito, va a ser el líder del pueblo de Dios que va a llevar a su pueblo hacia la conquista de la tierra de la promesa. Antes de llegar ahí, stop en el camino para hablar, repito, un poco sobre la composición del Pentateuco. ¿Quién ha escrito este libro? ¿Cómo ha sido escrito este libro? O estos 5 libros. Hablamos prácticamente de un libro, pero supongo que lo entendéis, ¿no? Cuando hablamos de Pentateuco hablamos de 5 rollos. ¿Lo entendéis, no? Con objeto de que el rollo no fuera muy largo. Porque se trata así, en teoría por lo menos, de una sola obra, de un solo volumen, de un solo libro. Para que no sea tan largo el rollo, porque la verdad es que era un rollo largo, ¿eh? Se podéis imaginar. Es un rollo largo. O sea, todos estos 5 libros en un rollo, fijaos, falta casi kilómetros de papiro, ¿no?, para hacer, ¿no? El papiro, ¿sabéis lo que es el papiro? O sea, que a lo mejor, el papiro, ¿sabéis lo que es? Es una especie, digamos, sí, seguro. No lo estoy tan seguro yo que sea. El papiro es una especie de junco, que crecía sobre todo en el delta del Nilo. Todas estas márgenes del río Nilo, ¿no?, donde el río Nilo, impresionante y bellísimo río Nilo, ¿no?, se bifurca y entonces crea una vega impresionante ahí en lo que se llama el delta. Ahí en los arroyos junto al río crecía esta especie de papiro. Papiro, repito, que es una especie de junco que tenía más o menos como 2 metros de altura, 2,20, 2,30, y podía ser tan alto o tan grueso como un brazo más o menos. Entonces cuando era cogido, ¿no?, se le partía, se le abrían trozos, se le limpiaban bien, se le raspaban bien los nervios que tiene esos juncos. ¿Sabéis lo que es un junco, no? A lo mejor por eso, digamos, no sabéis de campo, ¿no? Yo he nacido aquí, pero vamos, soy de campo también, de tierra de campo, ¿no? Entonces, lo que es el junco, todos los nervios se le raspaba bien, se cortaban trozos, se pegaban, se cosían, entonces se podía hacer un rollo. Entonces iba escribiendo por una parte, claro, la técnica de escribir, os podéis imaginar, era complicadísima en la antigüedad. No creéis que era tan fácil como ahora, ¿eh? Que cogéis ahora el ordenador o la máquina, ¿no? Hacía falta escribas especializados, escribas que supieran escribir. Era lentísima la escritura, ¿no? Lentísima. La carta a los romanos a lo mejor ha tardado 90 o 100 o 110 horas en ser escrita, ¿no? Aquí hace falta echarle hora, ¿no? Entonces uno se puede entender o explicar, por ejemplo, cómo San Pablo va y viene, se ve que estaba paseando, citaba una carta mientras escriba, ¿no? Se le ocurría otra idea, viene con otra idea, ¿no? Con frecuencia, ¿sí, no? Estos sobresaltos, estos exabruptos que encontramos en las cartas de San Pablo, claro, era una obra muy lenta, y necesitaba escribas especializados que con el punzón fueran grabando en algo que era verdaderamente duro, ese papel de la antigüedad llamado papiro, que fueran grabando lo que se quería decir. Bueno, pues ¿a qué venía esto? Bueno, entonces digamos los rollos para escribir en un rollo. Todos estos 5 libros, fijaos el rollo que había que hacer. Entonces, para que el rollo no fuera excesivamente largo, fue cortada esta obra atribuida a Moisés en 5 rollos. Y efectivamente, yo os diría, ¿quién ha escrito esta obra? Y me responderíais probablemente Moisés. ¿La escribió Moisés esta obra? No. Tradicionalmente esa ha sido la respuesta, ¿verdad? Moisés sería el autor, el compositor, el que habría puesto por escrito estos 5 rollos. La primera parte a base de fuentes orales que habrían llegado hasta él, la segunda parte a partir del Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Él es el protagonista primero y principal, es el que lleva las riendas de la vida del pueblo de Dios. Él, en teoría, lo conoció todo de primera mano, él lo pudo escribir. Pero la verdad es que, claro, esta ha sido la tradición, la solución tradicional. Ya a partir del siglo XVI se hizo una cosa, yo lo decía el otro día, cuando se comenzó a leer ya la Biblia en hebreo y no en latín, porque hasta ese momento la Biblia latina era la que imperaba, ¿no? Y todos los especialistas pensaban, por ejemplo, Santo Tomás no supo hebreo, bien que lo costó y bien que le hubiera interesado, pero leían la Biblia en latín, la comentaban en latín, y era el texto que tenían delante. Entonces, una lectura hecha de la Biblia en latín
no da suficiente explicación de una serie de fenómenos raros que encontramos haciendo la lectura de la Biblia en hebreo. Porque fijaos, yo os digo así, por exponeros rapidísimamente, por poco atentos que seáis, por poco atentos que seamos, por poca capacidad que tengamos crítica, no podemos de pasar por alto un fenómeno que ahora mismo lo podemos observar todos y que todo el mundo podría haber observado. Y es la presencia de lo que llamamos relatos duplicados, o triplicados, o cuadruplicados, o hasta incluso quintuplicados. Es decir, relatos que narran una misma cosa de dos maneras, de dos formas, con palabras distintas, con estilo distinto, con mentalidad distinta, con teología distinta. ¿Entendéis? Por ejemplo, ¿me decís algún relato? Nada más empezar la Biblia, dos relatos de la creación. No me digáis que no lo habéis notado, o sí lo habéis notado. O a lo mejor lo habéis pasado por ahí como gatos sobre ascuas, sin capacidad crítica. Es verdad, ya nos ha pasado todo, sin capacidad crítica. Pero empezamos al principio, Bereshit bara, en el principio creó Elohim, Dios, el cielo y la tierra. Y se nos va narrando la primera obra, la obra de la luz, de las estrellas, de todo lo mal, ¿no? Llegamos al capítulo 2, 4b, y comenzamos con otro relato de la creación. Pero no se pregunta, pero si ya está narrado. Ya está narrado. Si ya está narrada la creación. Como ahora nos cuenta otra vez, se comienza a contar el día en que Yahvé creó los cielos y la tierra, no había nada, y otra vez el mismo relato. Y lo que es curioso es ver cómo los dos relatos son tan distintos, ¿o no lo habéis notado? Tan completamente distintos, en su vocabulario, en su teología, en su modo de narrar, en su modo de representar las relaciones de Dios con el hombre. Cuando lleguéis a casa, leedlo, veréis. ¿Qué cosa? La primera observación se hizo, por ejemplo, a propósito del nombre de Dios, que en un relato es llamado Elohim, con el nombre de Elohim, y en otro relato es llamado con el nombre de Yahweh o Yahvé. Bereshit bara Elohim, en el principio creó Elohim, Dios, el cielo y la tierra, y en el segundo relato, el día en que Yahvé, todo tan distinto, con una teología tan distinta. ¿O no lo habéis notado? En el segundo relato Dios aparece tan cercano al hombre, tan próximo al hombre, ¿verdad? Como un alfarero, creando al hombre, y creándolo bien, y a algunas muy bien, ¿verdad? O sea, creándolo bien, creándolo con un esmero grande, ¿verdad? Es verdad, o sea, como un alfarero. O sea, entreteniéndose en su obra, no con esmero, con cariño. En el primer relato, por el contrario, todo surge de una palabra. ¿Nos habéis dado cuenta la trascendencia impresionante de Dios? Que en el tohu babohu de la creación, cuando no hay nada, absolutamente nada, Dios pronuncia una palabra, hágase la luz, y tal, la luz fue hecha. Hágase las estrellas, hágase el sol, hágase la luna, de una palabra. Mientras que en otro relato, Dios aparece, repito, cercano, como un alfarero, creando las cosas, en diálogo, entreteniéndose en un diálogo con las cosas. Esta observación está ahí, y habrá que darle alguna explicación. ¿Habrá escrito Moisés este mismo relato? ¿Lo habrá escrito él mismo de dos maneras? No es fácil explicar ese vocabulario tan distinto en un mismo autor, esa teología tan distinta, esa concepción de Dios tan distinta, ese llamar a Dios con el nombre de Yahvé no aparte, y esto nos va a plantear un problema. Notad, por ejemplo, cómo a lo largo de la Biblia, a lo largo del Pentateuco en concreto, nos encontramos muchos relatos duplicados, relatos que narran la misma cosa dos veces. ¿Me podéis decir, aparte del relato de la creación, algún relato que suene, que digamos, fuerte, sin miedo? El diluvio. En el diluvio tenemos prácticamente dos relatos, si no tan distintamente separados, pero en todo caso comenzamos a narrar en el diluvio, capítulo 6, ¿no? Llegamos al capítulo 7, el día en que no entró en el arca, pero si ya estaba en el arca. Pero si ya estaba en el arca, ya estaban todos los animales en el arca, ¿no? ¿Te das cuenta de qué viene ahora? A comenzar de nuevo como si no hubiera pasado nada. Dos relatos mezclados ahí. ¿No os habéis dado cuenta cómo a lo largo del Pentateuco, del Génesis en concreto, dos veces Abraham presenta a Sara como hermana? ¿No os habéis dado cuenta? No acabamos de mencionar, por ejemplo, ahora las dos redacciones del Decálogo, que la encontramos en el capítulo 20 y en el capítulo 5. No encontramos dos relatos en Éxodo y en el libro de los Números del maná, de las perdices. No encontramos hasta 5 veces las leyes sobre las fiestas del pueblo de Dios. Y todo esto eso, con nombres distintos, con estilos distintos. Y la primera observación se hizo, repito, a propósito del nombre de Yahvé, que en unos textos he llamado, digamos, en estos relatos duplicados, he llamado Yahvé y en otros Elohim. Y se hace a propósito, por ejemplo, del monte Sinaí. ¿O no lo habéis notado? Aparte de Sinaí, ¿recordáis otro nombre con que se le llama? En unos textos, no, el Moria es simplemente la colina de Jerusalén.
Exacto, ya lo estamos por ahí, ¿no? El Moria es la colina donde Abraham tuvo que sacrificar, es donde está el centro de él. Entonces, el monte Oreb, decís por ahí, ¿no? Claro. ¿Se habéis dado cuenta? Constantemente. Todo el libro del Deuteronomio habla del monte Oreb. En el monte Oreb allí estuvimos, ¿no? ¿De quién se trata? ¿Del Sinaí o del Oreb? ¿Os habéis dado cuenta cómo Jacob es llamado en unos textos Jacob y en otros textos es llamado Israel? ¿Os habéis dado cuenta cómo los habitantes de Canaán en unos textos son llamados amoritas y en otros son llamados cananeos? ¿Os habéis dado cuenta la cantidad de estilos que encontramos en el Pentateuco? Por poco estilistas que seáis, yo no sé si sois lectores atentos y lectores, digamos, que tengáis una cierta capacidad de leer, pero caray, hay relatos en el Pentateuco, ¿no?, que son tan bellísimos como el relato de segundo de la creación, y otros tan monótonos como el primer relato. El primer relato es de una grandiosidad impresionante, porque lo es, porque vemos a Dios trascendente, ¿verdad?, que en un momento determinado entra en diálogo con las cosas y cómo las cosas surgen al conjuro de su palabra. Pero os habéis dado cuenta que es un relato bien monótono, ¿o no? Y fue mañana y fue tarde el día primero, y fue mañana y fue tarde el día segundo, y fue mañana y fue tarde el día tercero, y fue mañana y fue tarde el día cuarto. Siempre lo mismo, siempre las mismas fórmulas. Se ve que el que escribió esto era un sacerdote, y se ve que el sacerdote quería grabar un poco en el corazón de lo suyo, ¿no? Son fórmulas mnemotécnicas, ¿no? Fórmulas para grabar en la memoria, o quizás no tenía mejor estilo. La verdad es que en teología andaba, pero que requete bien. En estilo andaba más bien requete mal, ¿no? Sí, por decirlo de algún modo. No es un estilo elegante, pero esa cantidad de estilos, ¿no?, que encontramos. La segunda página de la Biblia es de una belleza, de una rara belleza. Como entra en el alma de los personajes de Caín, de Abel, de Adán, de Eva, ¿no?, del paraíso, la situación del hombre, ¿no?, es de una rara belleza. Entonces, ¿cómo explicamos estos fenómenos? ¿Cómo explicar la presencia de relatos duplicados, triplicados, cuadruplicados o quintuplicados? ¿Cómo explicar, digamos, la presencia de palabras tan distintas, de concepciones teológicas tan distintas? ¿Cómo lo explicamos esto? ¿Cómo damos una explicación a estos fenómenos que cualquier lector medianamente avispado, medianamente instruido, puede observar a la hora de ponerse a leer el Pentateuco? ¿Cómo les damos una explicación? Para el próximo día, ¿verdad?